a esa palabra de Dios. Amén. Pues bien, vamos a comenzar este tema de Jesús, mi palabra, porque la palabra se hizo diálogo. Este es el tema que quiero compartir hoy. La palabra se hizo diálogo. La palabra no es, ya nos lo decía Ángel, unidireccional, que habla solamente ella. Y peor, cuando nosotros somos los que hablamos y muchas veces los únicos que hablamos. Voy a decirlo desde ahora porque esa será casi mi conclusión. Es muy diferente rezar que orar. Tú rezas cuando tú le hablas a Dios, cuando tú le hablas a Jesús. Cuando dices una oración que repites y repites y repites y hablas, ya terminaste y hasta luego Jesús. Tú hablaste. Tú rezaste. No está mal el rezar. Hay gente que en el autobús, en su automóvil, reza. Hay otros que tienen ya oraciones prefabricadas y las rezan. Les llaman coronillas, les llaman rosario. No está mal, pero es un rezo. Si solamente se reduce a tú que hablas y repites lo mismo, y hablas, estás rezando. También puedes rezar cuando eres tú el que le pides algo a Dios, vienes, le pides, le rezas, hasta haces, ¿cómo se llaman? Cercos de Jericó para rezar. Y hasta podríamos caer en lo mismo ahora que estamos en esta pandemia, de ir delante de Dios para rezarle y pedirle que acabe ya esta penitencia, Señor. Y rezamos y chao, gracias. No nos escuchas, mañana regresamos para pedirte otra vez lo mismo. Eso es rezar. Cuando eres tú el que le hablas a Dios, o mejor dicho, cuando no dejas a Dios que hable. Orar es diferente. Orar es ese diálogo, pero un diálogo, atención, esto es lo más importante que voy a decir, donde Él toma la iniciativa, donde Él es el primero que habla. Si el Señor no te habló, o mejor dicho, si no lo dejaste hablar, y solo tú hablaste, no oraste, solo rezaste. ¿Qué es lo que estás acostumbrado a hacer tú? Y yo también me lo pregunto, ¿a orar o a rezar? Rezar es muy fácil, tomas una oración prefabricada y la repites, vas pasando las cuentas del rosario una tras otra, terminas, chao, hasta luego, hasta mañana para decir otra vez lo mismo. Y al otro día decir lo mismo. Tú no sabes que las palabras se desgastan. La única palabra que permanece viva y eficaz es la palabra de Dios. Y esa palabra no es unidireccional, no es una palabra dogmática. Perdóname si voy a destantear a algunos de ustedes. No es un maestro el que te está dando una cátedra para que tú estés así, escuchando o tomando solo nota. Eso es el inicio, cuando él habla. Pero la palabra se hizo diálogo. ¿Para qué? Para que la palabra te hable primero a ti. Y casi siempre te va a cuestionar. Y luego tú respondas a esa palabra. Luego tú saques de tu corazón lo que hay dentro de tu alma. Entonces se ha hecho el diálogo. Se ha cumplido el plan de Dios, que la palabra se hace diálogo. Y curiosamente, tu respuesta va a ser movida por el Espíritu Santo, porque dice San Pablo, nosotros no sabemos orar como conviene, pero viene el Espíritu Santo en nuestra ayuda para interceder con gemidos inefables.
para responderle a Dios. Es el mismo espíritu que está dentro de ti el que va a responder. Con este marco, que es el esencial de lo que estoy tratando en este tema, que espero no sea unidireccional, sino que sea bidireccional, interactivo, y que ustedes al final tengan oportunidad de hablar algo, de decir algo, de responder. Voy a ir al paso ya interesante. Dios habla, pero no es un maestro que te quiere pasivo, con con rostro de momia. Habla, Señor, tu siervo escucha. No sé qué pasó con Samuel, pero después de eso tal vez le dijo buenas noches, hasta mañana. No dice la palabra que le dijo Dios. Mucho menos dice que respondió Samuel. ¿Nos pareceremos a él? ¿Esa será nuestra actitud? Pues bien, Dios no es un maestro que da una cátedra piramidal. Comienza con su palabra haciendo un diálogo. Y en ese diálogo, generalmente, hace preguntas. Él puede hacer lo que quiera y lo hace de muchas formas, de muchas y diversas formas. Habla Dios, dice 1:1 de Hebreos. Sí, es cierto. Pero una de ellas, y es la que yo quiero subrayar el día de hoy, es que hace preguntas. Dios hace preguntas. No dogmatiza, no te da dogmas. No te dice, escúchame tú porque te voy a enseñar, ignorante, que no sabes nada. No. Te pregunta para que tú respondas. Para que tú busques la respuesta dentro de ti mismo. Y mira el ministerio de este maestro singular, que no es piramidal. No, es un diálogo. Jesús comienza y termina su ministerio preguntando. La primera vez que Jesús aparece hablando en los evangelios es cuando tenía 12 años. Dicen que se perdió en el templo. No se perdió. Perdón, San José, ahora que estamos en tu año. Y María también. Su hijo no se perdió. Los que se perdieron fueron ustedes, porque no estaban con él. Jesús estaba donde tenía que estar. Y por eso cuando se hace ese encuentro maravilloso, y que no habla José, yo creo que José estaba tan enojado, molesto, que el niño ni siquiera pidió permiso, que le dijo a María, tú trata el asunto, tú tienes más tacto, más tino para tratar el asunto. Y ella lo hace de una manera tan femenina. José le hubiera dado un jalón de orejas, estoy seguro, yo se lo hubiera dado. María no. María le dice, hijo, y no lo acusa. ¿Por qué has hecho esto? ¿No te diste cuenta de que tu padre y yo estábamos angustiados? Pregunta. No impone, no regaña. Y primero lo llama hijo. Esto es un paréntesis al tema, ¿eh? Siempre que vayas a regañar a alguien, primero dile hijo. Primero muéstrale cariño. Primero muéstrale tu afecto. Primero dale un abrazo. Y hoy que estamos cubiertos con nuestras mascarillas, puedes acariciar con la mirada. Da una caricia con tu mirada, con tu rostro, aunque esté medio cubierto. Primero llámalo hijo. ¿Y qué responde Jesús? Jesús responde con una pregunta. La primera vez que Jesús habla en el Evangelio, Lucas, es preguntar, ¿por qué me buscaban? ¿Por qué me buscaban? Y esa podría ser una muy buena pregunta hoy
para todos y cada uno de los que estamos aquí en este domingo de la palabra. Y Jesús te pregunta, ¿por qué me buscas? ¿Por qué me estás buscando? ¿Por qué estás aquí? Hoy podrías estar descansando, durmiendo, yendo de paseo y estás en esta reunión por Zoom. ¿Por qué me buscas? Y eso que nos lleve a purificar nuestras intenciones. Para eso pregunta Jesús. Para que tú busques, voy a usar una palabrita muy mexicana, hurgues dentro de ti para encontrar la respuesta. ¿Por qué me buscas? Eso es al principio de la vida de Jesús. Y al final también va a terminar Jesús con preguntas. Y le pregunta a su padre. Y les dice, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? En el Jordán me dijiste que yo era tu hijo amado preferido. ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué, Padre? Haz lo que quieras, sí. Nada más dime por qué. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste solo en el momento que más lo necesitaba, papá? No me dolería tanto si no me hubieras declarado tu amor, porque me duele más porque yo sabía que era tu hijo amado. Pero el amado se siente abandonado. ¿Por qué, Padre? Jesús pregunta a su Padre. Luego, en la aparición que va a hacer a sus discípulos en el mar de Tiberíades, Juan 21, que es el final del broche de oro del Evangelio de San Juan. Ya comenzamos con Juan 1:1, ahora vamos con Juan 21. Vienen aquellos hombres fracasados, tristes, solos, sin haber pescado nada. ¿Y qué hace Jesús? Desde la orilla los llama, muchachos, jóvenes. Yo creo que quiso decirles jóvenes. Así como María primero le dijo, hijo, Jesús los llama con cariño, muchachos, muchacho. En mi primer trabajo que yo tuve, que era vender libros, el jefe era un hombre muy alto, así de 2 metros. Bueno, para mí todos son altos. Era venezolano. Y a todos los llamaba y traía y les decía eso, era el jefe de los 20 vendedores de libros que nos juntábamos todas las mañanas. Pero a mí me decía, muchacho, era el más nuevo. Fui el último que llegué. Y cuando me hablaba a mí me decía, muchacho, no se me olvida. Y lo decía con cariño. Así lo hizo Jesús también. Con los 7 discípulos que venían en la barca. Muchachos. Y les pregunta, ¿no tienen pescados? Jesús sabía que no tenían pescados. Claro que lo sabía. Pero no porque era Dios. Porque observaba. Y la barca no venía al ras del agua llena de peces. La barca venía sobre. No tenía ya peso. Se veía desde lejos que la barca venía vacía. Entonces, ¿para qué pregunta Jesús? Para hacer diálogo. Muchachos, ¿no tienen pescados? Y yo no sé quién, yo casi estoy seguro que fue Pedro, respondió de la forma más lacónica, breve y frustrada. No. Muchachos, ¿tienen pescados? No. No dio ninguna explicación. No estaba para explicar nada. Lo único que brotó de su corazón fue un no. Cuando Dios te habla, puedes responderle no. Una sola palabra. Siempre hay que decir que sí. No, 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 no. A veces hay que decir que no. Y hoy Jesús también te hace a ti, Pedro. Y déjenme ver los nombres de ustedes aquí. Speaker, Galer. Esperanza, Germán, Rosalinda, Montserrat, Miriam, Celina,
Simón y Teresa, Rosa, Laura. ¿Tienes pescados? ¿Tienes pescados en tu red? ¿O está vacía tu barca? Respóndele. Aunque sea con una sola palabra, breve, fuerte. No, no tengo nada. ¿Tienes ministerio? ¿Tienes alegría? ¿Tienes paz? ¿Tienes miedos, Germán? Yo hoy cuando me desperté por esta pandemia que vivimos, que cada vez ese remolino lo siento más cercano, con gentes, hasta familiares, sobrinos, que han sido infectados, yo sentía miedo. Y Jesús hoy me pregunta, ¿tienes miedo? Yo le diría sí. ¿Tienes alegría? Puedes decirle que no. ¿Tienes paz? ¿Tienes entusiasmo en tu ministerio? ¿Tienes entusiasmo para leer la palabra? Si no lo tienes, dile que no. Lo importante es que le respondas, no te quedes callado. Cuando nos quedamos callados, es a veces la peor ofensa. Bueno, no sé cuántos casados hay aquí, pero felicidades a los que han sido muy inteligentes. Ya me entendieron. ¿Saben qué es lo peor cuando nos enojamos en el matrimonio? Que tú le dices algo a tu esposa o a tu esposo y no te responde. Chingo. Dime algo, le decimos. Respóndeme. Aunque te enojes, aunque me grites, pero respóndeme, no te quedes callado. ¿Cuántas veces le hacemos eso a nuestro esposo, que se llama Jesús Palabra, el Cordero? Te habla, te pregunta y no respondes. La palabra no se ha hecho diálogo. Lo dejas a él en el monólogo. ¿Tienes pescados? La oración comienza cuando él toma la iniciativa. Y muchas veces toma la iniciativa con una pregunta. ¿Y qué es lo último que le va a decir a Pedro? También allí en ese capítulo 21. Ya que Pedro trajo los peces, no trajo nada, perdón. Se bajó, se fue con Jesús, que tenía la hoguera encendida y un pescado y un pez allí. No se van a comer los peces que pescaron, ¿eh? No te comas los pescados que pescaste en tu ministerio. ¿Me están entendiendo? Jesús tiene preparado en la hoguera a la orilla del mar el desayuno. Los pescados no son ¿Está tuyos. bien? Los pescados no son. No te escuchas, Pepe. Les pedimos, mientras ¿Ya? Pepe activa su micrófono, que apaguen sus micrófonos, por favor, todos los demás. Ya estás, Pepe. No interrumpamos. Gracias. Ahí estamos. Ya estás, Pepe. Entonces Jesús se va a llevar aparte a Pedro. Yo casi estoy seguro que le puso la mano sobre su hombro y dijo, vente para acá, Peter. Ya lo había hecho una vez cuando le fueron a cobrar los impuestos a Jesús, que andaba retrasado. Así que los que quieran seguir el ejemplo de Jesús, no paguen impuestos. Nomás que les va a caer la SAT, la Secretaría de Hacienda, a cobrarles. ¿Y por qué no pagas? Pues Jesús tampoco nos pagaba, digan así. Y así salimos del problema. Pero se agarra a Pedro y dice, oye, Pedro, ¿qué te parece? ¿Quién tiene que pagar impuestos? ¿Los hijos o los esclavos?
No dice que hay que pagar impuestos, te pregunta si tienes que pagar. Así era el diálogo de Jesús con su discípulo que lo amaba. Juan es el discípulo amado, Pedro es el discípulo que ama. ¿Y qué hace? Le pregunta. ¿Y cómo termina ese diálogo permanente de Jesús con Pedro a la ribera del mar de Tiberíades? Preguntándole, Pedro, no, Simón, hijo de Juan, lo llama por su nombre. La palabra más hermosa que tú le puedes decir a una persona es su nombre. Germán, Abraham, Montserrat, Miriam, Simón, Rosa. La palabra más hermosa que le puedes decir, así como María le dijo hijo, así como Jesús dijo muchachos, llama a esta persona por su nombre, Simón, y lo pone en su texto histórico, hijo de Juan, Bar Jonah, dice el texto hebreo, hijo de Jonás, hijo de Juan, ¿me amas? Jesús lo sabía todo, pero quiere que Pedro responda, porque la palabra se hizo diálogo. Siguen caminando, se vuelven a detener, mirando hacia el horizonte donde está el mar. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro responde, sí, Señor, sí te amo, claro que sí. ¿Te he fallado? Sí, pero sí te amo. Si hoy a ti, Laura, Martín, Celina, Ángel, Rosa Isela, Jesús te pone la mano en el hombro y te dice, Reinaldo, ¿me amas? No importa, no te están preguntando si fallaste, si lo negaste. No, eso ya también lo sabe. Él cuando te vio aquella noche junto a la hoguera en el patio del palacio del sumo sacerdote, ya sabía. Es más, lo sabía desde antes. Que antes de que el gallo cantara 2 veces, tú ya lo ibas a haber negado 3. Ya lo sabía. Pero Jesús no te pregunta, ¿me fallaste? ¿Cuántas veces, Simón? No. Te pregunta, ¿me amas? ¿Me amas, Miriam? ¿Sabes quiénes son los que traicionan, los que niegan a Jesús? Solo los que lo siguen. Si no lo siguieras, si estuvieras en el Camposanto, en el Panteón, allí nadie niega a Jesús. Solo los que aman un día niegan a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué me negaste, Pedro? Pues porque te amo, porque te seguí. Yo no me fui a mi casa, yo no me fui a refugiar en esa persecución. Yo te seguí hasta el palacio donde te estaban juzgando, Jesús. Me metí en terreno minado, por eso te negué, porque te amo. Y tercera vez Jesús le vuelve a preguntar a Pedro para hacer diálogo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro no aguanta. Porque a veces es una forma de dialogar cuando ya explota tu corazón con lágrimas. Dice que se entristeció mucho porque Jesús le preguntó por tercera vez. Se entristeció. A veces la palabra nos entristece, ¿eh? Porque está tocando fibras muy sensibles. Y es una forma de responder también. Expresar los sentimientos sin palabras. Pero te respondo con mi rostro, te respondo con mi mirada, te respondo con mis brazos abiertos. Y Pedro le respondió,
Sí, también con palabras. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Se hizo diálogo. Por eso todos los Pedros, es decir, todos los que predicamos la palabra de Dios, tenemos que tener una actitud de preguntar, no de imponer dogmas, verdades, teorías, lo mío. Aquí solo mis chicharrones truenan. Aquí se hace lo que yo digo. Yo soy el jefe, yo soy el director, yo soy el predicador, soy infalible. Me tienen que obedecer. Mamma mía. Una de las cosas que más me gustan de Papa Francisco es su actitud de diálogo. ¿No lo recuerdo? Si alguien ha leído, yo ya leí el último de Tutti Fratelli. No proclama ningún dogma. Solamente te pregunta, ¿dónde está tu hermano? Ah, qué hermoso, ¿eh? La primera vez que Dios habla a un pecador, a Caín, es para preguntarle. Dios ya sabía, pues claro que lo sabía, pero le gusta el diálogo. Caín, ¿dónde está tu hermano? Qué hermosa actitud de la palabra de Dios que comienza preguntando. ¿De dónde lo aprendiste tú, Jesús? De mi Padre, que en el paraíso, creo que, también antes, cuando en la tarde va a visitar a Adán y a Eva, que ya se habían comido la manzanita. Bueno, el texto no dice que era manzana. Eso es, no sé dónde lo inventaron, pero que ya le habían fallado. ¿Dónde estás? Hijo, qué pregunta. Qué pregunta. Miriam, Laura, Reinaldo, Daisy, ¿dónde estás? Aquí en Lima, Perú, dice Daisy, no te hagas, Daisy. Tú sabes lo que te estoy preguntando. ¿Dónde estás? Yo la voy a hacer fuerte, ahí voy, porque no quiero que sea monólogo. Dexter, ¿me escuchas? Prende tu micrófono, Dexter. Sí, Pepe, adelante. Dexter, ¿dónde estás? En una etapa complicada de mi vida. Tú, Simón Romero, ¿dónde estás? Al igual que mi hermano Dexter, Pepe, estoy pasando situaciones muy difíciles en mi vida, las que en este momento me compungen y me hacen llorar, Pepe. ¿Te ha hecho llorar, Simón? Por situaciones de la misma evangelización, Pepe, me hacen quebrantar mi alma porque siento que como que no me entienden, me tienen como que si fuera el malo de todo, Pepe. Como si estuvieras contagiado, Simón. Dígame, Pepe. ¿Te sientes como si los demás te consideraran, este está contagiado, no nos vaya a contaminar por acá? ¿Será eso? Exactamente, Pepe. Incluso hasta de mi asesor espiritual, Pepe, me siento así, de esta manera. Última pregunta, ahora va a ser para una mujer que tiene un nombre muy hermoso. Esperanza. ¿Dónde estás, Esperanza? Yo estoy en un proceso de purificación, así lo veo con todo esto que estamos pasando, en este encierro en el que mi esposo y yo estamos desde hace un año, pero que yo veo que el Señor ha pensado que lo necesitábamos para purificar nuestra relación. Ven qué hermoso es cuando Dios pregunta y espera tu respuesta, la que sea. ¿Dónde estás, Esperanza? No dijo esperando.
No, dijo, en etapa de purificación, como el vaso en las manos del alfarero. Bien, con esto, lo que yo les quiero decir, y ya casi estoy aterrizando, que la palabra se hizo diálogo. Dice la epístola a los tesalonicenses, y creo que eso lo tenemos después, ¿verdad, Dexter y Ángel? Que los tesalonicenses abrazaron la palabra en medio de muchas dificultades, dice. Sí. En medio de persecuciones, de incomprensiones, Simón, de encierros, esperanza, de momentos difíciles, Dexter. Los tesalonicenses abrazaron la palabra. Y se abraza con las manos, con las dos manos. No sé si les ha pasado. ¿Alguien te ha abrazado con una mano? Yo creo que se siente gacho, ¿no? Que tú abrazas con las dos y el otro nada más te abraza con una. Hoy vas a abrazar la Biblia con tus dos manos. Con la derecha y con la izquierda. Con la derecha donde está la espada, con la izquierda donde está el escudo. Abraza tu palabra. Todos juntos en este momento, tómenla. Y con tus dos manos, así como lo estoy haciendo yo. Abraza tu palabra. Abrázala en esa purificación, esperanza, en esas incomprensiones, Simón, en esa etapa difícil, Dexter, y así cada uno de los que ya le respondieron al Señor. Tesalonicenses, San Andrés, abraza la palabra. La palabra se hizo diálogo. Y él quería escuchar de ti. ¿Dónde estás, Adán? ¿Tienes pescados? ¿Me amas? ¿Por qué me buscaban? Él tomó la iniciativa en este diálogo. No imponiendo una verdad, ni una teoría, ni siquiera una doctrina o un dogma. No. Sino quería que saliera de tu corazón. Y muéstrale esos sentimientos. Las tres personas que yo les pregunté, yo percibí los sentimientos. Que estaba tocando fibras sensibles. Déjate tocar las fibras sensibles de tus emociones, de tus sentimientos. Y aunque no le respondieras con palabras, respóndele con la mirada. Y con tu mirada dile allí a la palabra. Ahora mira la palabra, como lo estoy haciendo yo. Mira la palabra. Y dile a tu palabra, a Jesús palabra, ¿por qué me preguntas? Tú lo sabes todo. Pero respóndele con tu mirada, no con palabras. Cada uno de ustedes tiene una respuesta. ¿Dónde estás? ¿Por qué me buscas? ¿Tienes pescados? ¿Me amas? Respóndele con la mirada, no con palabras. Las lágrimas también son respuestas. Un suspiro es respuesta.
Amén. Conclusión. La palabra se hizo diálogo. No basta que reces. Hay que orar. Diálogo. Solo que en este diálogo, Él toma la iniciativa. Él comienza hablando. ¿Tú rezas o tú oras? Miriam. Celina. ¿Tú rezas, Doris? ¿O tú oras, Reinaldo? Es diferente. Y voy a terminar con una experiencia personal. Que ahora que he volado tantos tiempo, claro, ya tengo un año aquí encerradito. Y me salgo a una terracita que tengo aquí en casa. Está abierta, no la voy a cerrar. ¿Por qué? Porque andan ahí los pajaritos que no siembran ni cosechan. Y Dios los alimenta todos los días. Y cantan en las mañanas y en las tardes también, antes de irse a dormir. Y dejé mi terraza abierta por dos razones, por los pájaros y por los aviones. Y ahí me veo en los aviones. ¿Qué pasan? No sé, por aquí es tránsito de aviones. Extraño esos vuelos, pero eso era nada más para decirles que hace, ¿qué serías? Años, calcúlenle por ahí, 71. No, fue en el 70. Madre mía, ya hace más de 50 años. Hice mi primer vuelo en avión. Yo iba de la Ciudad de México a Washington, D.C., a estudiar un poco en inglés porque iba a tomar un curso después en Roma. Y el avión hacía una escala en San Antonio y luego seguía el vuelo hacia Washington. Era de la línea esa, ya desapareció Braniff. Era la línea de ese tiempo. Y yo me subo al avión. Claro, como neófito me gustaba ir en la ventanilla. Y ahora con la experiencia me gustan los pasillos, no la ventanilla. Pero en fin. Entonces yo iba en la ventanilla, eran 3 asientos. El del medio iba vacío y del otro lado iba una señora, una americana. Yo asomándome a la ventana, queriendo ver cómo iba a ir subiendo el avión. Y conteniendo la respiración, nervioso, sí. Yo estaba nervioso. Caray, me puse chueco esta camisa. Bueno, ustedes perdonarán. Al mejor chango se le cae un plátano, decimos acá. Bien. Entonces, yo iba allí, nervioso, y aquella señora me comienza a hablar y comienza a decirme, no recuerdo cuál era el tema, y yo no la pelaba, yo estaba en mi mundo. Y en medida que se elevaba el avión y tomaba fuerza, ella arrancaba también y hable. Madre mía. Ay, yo la volteaba a ver y ella no paraba. Al ratito nos sirvieron el desayuno y yo dije, gracias a Dios para que esta vieja se calle. No desayunó la muchachita esta. Prefirió seguir hablándome en vez de desayunar. Yo sí desayuné nervioso, pero no dejaba de estar ahí. Dijo, que estará esta vieja que no se calla. Bajamos en San Antonio, unas 2 horas de vuelo más o menos, pasar migración. Yo dije, gracias a Dios, ya aquí me libro de esta. Como era cambio de horario, yo me equivoqué y cuando era cuestión de abordar otra vez el avión, por el cambio de horario no me di cuenta, neófito, primera vez que viajaba en avión. Entonces, ya el avión estaba yendo porque se subieron muchos soldados. Allí en San Antonio hay una base de soldados muy grande que iban a Washington. Y asiento libre, cada quien agarre el que pueda.
Entonces, yo pasé por el mío, ya estaba ocupado por soldados y nada más quedaba un lugar hasta el fondo, hasta atrás, como decimos. Bueno, pues ahí voy yo hasta atrás y allí, hasta atrás, una manita se levanta y me dice, ¡ay, ay! La vieja esta me había reservado un lugar junto a ella. Así que me eché otras 3 horas de San Antonio a Washington escuchándola. Y ella hablaba y hablaba y hablaba y no paraba. Yo a veces respiraba y ella pensaba que yo quería hablar. No, se arrancaba más. Y hable, y hable, y hable, y hable. Al final, ya, pues, pasajeros, vámonos, bájense. Yo le di gracias a Dios. Ella se despidió. Creo que me dijo, a ver cuándo nos volvemos a ver. No me dejó hablar una sola palabra. No me dejó. La única cosa que yo quería decirle es que yo no sabía inglés. Pero no me dio chance. Eso es rezar. Cuando no dejas tú a Dios hablar. Cuando hablas, hablas y hablas. Rezas, rezas y rezas. Cuando tu oración se convirtió en monólogo, no en diálogo. Tú, y así termino preguntando, ¿tú rezas o tú oras? La palabra para ti es monólogo, pero sobre todo un monólogo que tú tomas la iniciativa. Tú comienzas y tú terminas. O la palabra se ha hecho diálogo. Y ya tu rezo se convirtió en oración. La palabra se hizo diálogo. Señor Jesús, Jesús palabra. Jesús mi palabra. Tú te hiciste diálogo. Tú no eres un maestro piramidal, en la cumbre de la pirámide. Tú te hiciste sarx, carne. Y hasta con los fariseos, con Simón el fariseo, le preguntas, ¿has visto a esta mujer? Y a los pecadores, ¿nadie te ha condenado, mujer? Te hiciste diálogo. Sabías preguntar, ¿cuál de estos te parece que fue el prójimo? Le dices al legista aquel que te preguntó con chanfle cuál era el primer mandamiento. Se lo devolviste con otra pregunta. Jesús palabra, enséñame a dialogar. Primero escuchándote. Que mi oración, más que un rezo, sea eso, una oración. Enséñame a orar. Donde tú tomas la iniciativa, donde tú eres el primero que hablas. Donde tú eres el primero que me buscas. Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Gracias, Señor, porque este domingo de la palabra es tu domingo. Y que no sea un día al año, sino un día para todo el año. Donde tengamos este diálogo permanente. Y si no fuera con palabras, que sea con la mirada, que tú me miras
y yo te miro, decía aquel campesino en la capillita de Ars. Yo lo miro y él me mira. Que sea con la mirada nuestro diálogo. Que sea con sentimientos. Hasta puede ser un suspiro, pueden ser unas lágrimas. Puede ser un movimiento de mi cabeza, con un sí, con un no. Eso es diálogo también. Que mi cuerpo dialogue, Señor. Como los judíos cuando están en el muro de los lamentos, que están moviendo todo su cuerpo, danzando. Que yo también aprenda a danzar delante de ti, Señor. En las buenas y en las malas. Y que te sepa abrazar, como los tesalonicenses, que sepa abrazar con 2 manos tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale un beso a la